Hola compañeros, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Kike Callejas. Y bueno, espero que se suscriban, que le den like y que comenten los videos para saber quiénes están participando del material que se está entregando en este trabajo virtual que estamos realizando. Bueno, la idea o el propósito de este video es básicamente comenzar con el análisis de las tablas de datos. O sea, coger la información que nos brinda la organización matemática de datos que podemos recolectar a partir de la experimentación y poder analizarla y poder sacar información importante o relevante para nosotros. Habíamos visto cómo las tablas de datos simplemente son una estructura matemática que nos permite organizar información de dos variables que están relacionadas. Recuerden que son una descripción organizacional de dos variables dependientes, ¿listo? Donde una se relaciona con la otra bajo ciertas características. Ustedes deben recordar en su álgebra que las funciones se caracterizan porque tienen dos elementos, un elemento geométrico y un elemento algebraico. El elemento algebraico simplemente me determina cuál es la condición o cómo se relaciona. Por ejemplo, si ustedes tienen y igual a 2x más 1, esto es una condición algebraica y es una relación, es una función que me dice los valores posibles que pueda llegar a tener y dependen exclusivamente de esta organización o de esta regla, que es tener una variable que dependa o esté relacionada con y, cuya relación sea, aquí pongámosle un más, cuya relación sea el doble de esa variable más una unidad. Ahí se empiezan a construir, ustedes empiezan a obtener una serie de datos y empiezan a decir, bueno, cuando x valga 1, ¿cuánto va a valer y? Y empiezan a hacer la famosa tabulación, que es la organización de los valores que se correlacionan o que se relacionan a partir de esta estructura. Y gráficamente ustedes pueden ubicar esas correlaciones en tablas, en gráficas, pero eso no lo vamos a hacer por ahora. Por ahora solo vamos a intentar analizar las tablas. Entonces, mis queridos compañeros, habíamos trabajado sobre el caso del señor Quicksilver en el que habíamos dicho, listo, el señor Quicksilver recorre una distancia en línea recta, comenzando en el punto de 2 metros, terminando en el punto de 82 metros, hubo una distancia total recorrida, empezamos a estudiar puntos intermedios, punto 1, punto 2 y punto 3, sobre eso empezamos a revisar cuáles eran sus condiciones y nos dimos cuenta que su velocidad era constante. ¿Qué quiere decir? Que recorría distancias iguales en tiempos iguales, o sea, para intervalos de tiempo iguales habían recorridos de distancias iguales. ¿Listos? Entonces eso nos decía que era un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué movimiento? Porque un cambio de posición, porque rectilíneo, porque su trayectoria es recta y porque uniforme, porque siempre recorre distancias iguales en los mismos tiempos. Para nuestro caso nos había dado que la velocidad era 200 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo nuestro amigo Quicksilver recorría 200 metros. ¿Listo? Y a este movimiento, pues con estas características las llamábamos movimiento uniforme rectilíneo. ¿Listo? Pero esa información es netamente descriptiva. ¿Qué pasa cuando esa información no la estamos observando nosotros, sino que hay un tercero que la está describiendo, que la está observando, la está midiendo? Cuando venga a contárnosla, nosotros esperamos que ese sujeto o ese individuo haya organizado la información. ¿Y cómo la va a organizar? Utilizando las tablas de datos. Entonces recordemos que las tablas de datos son primero un elemento de funciones que nos relacionan dos magnitudes, o para nuestro caso en física, o más magnitudes, porque realmente se pueden más, pero en caso algebraico, dos o más variables. ¿Listo? Se escribe o se estructura de esta forma: elementos verticales y elementos horizontales. Los elementos verticales me hablan de la información que tenemos sobre una variable o una magnitud para el caso de la física, ¿sí? Y los elementos horizontales sobre la correlación que existe entre un valor de un elemento de esta magnitud con respecto a esta magnitud. ¿Listo? Ya habíamos obtenido esta tabla de datos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo la vamos a interpretar? ¿Sí? Viene fulanito de tal, observó al señor Quicksilver, recogió toda esa información que habíamos visto y la organizó en la tabla de datos que teníamos acá. Ustedes se dan cuenta de la misma tabla de datos que ustedes tenían que construir en sus cuadernos como asignación de la semana 2. Es esta misma tabla, solo que por comodidad del tablero la voy a presentar acá. ¿Qué podemos decir? Bueno, me la entrega a mí, yo nunca he visto al señor Quicksilver, no sé cómo se movió, no sé nada, simplemente el personaje llega y me dice, oiga, mira hermano, necesito que me ayude con, quiero saber cuál fue el movimiento que tuvo el señor Quicksilver. Yo lo único que hice fue observar, tomé medidas de distancia y tomé medidas de tiempo. Entonces yo recojo esa información, obviamente tiene que estar organizada porque yo no sé cómo es el orden de la información, y él me dice, mire, yo medí distancia, la medí en metros,
medí el tiempo, lo medí en segundos y esos fueron los valores. La relación que existe es que para esta posición estaba en este tiempo, o mejor, en este tiempo estaba en esta posición, y así sucesivamente. Y yo le digo, bueno, listo. Entonces vamos a empezar con el análisis. ¿Cuál es el análisis? Antes de eso, recordemos que existe una relación entre variables. Para este caso, la relación entre distancia y tiempo la conocemos como velocidad. ¿Qué quiere decir, mis queridos compañeros? Que esta tablita de datos, por sus variables, podemos decir que nos va a brindar información sobre la velocidad o la rapidez. ¿Listo? Muy bien, entonces podemos decir que la información que nos trae es de movimiento en términos de la velocidad que tuvo el señor Will Silver. Listo. Ahora, ¿qué más podemos decir? Que se midió en metros la distancia y que se midió en segundos el tiempo. Estos son elementos importantes porque significa que la relación de la velocidad o la rapidez va a estar dada en metros por segundo. Muy bien, ahora sí, empecemos. Yo puedo decir entonces que tengo una serie de datos, tanto para la distancia como para el tiempo. ¿Qué es lo que realmente me importa en cualquier tabla o en cualquier análisis? Mirar cómo se dan esos cambios. ¿Qué quiere decir? Que tengo que empezar a coger elemento a elemento y mirar cómo cambiar. Entonces yo empiezo de la siguiente forma. Digo, bueno, estaba en 2 y luego pasó a 22. De 22 a 42, de 42 a 40, perdón, de 22 a 42, de 42 a 62 y de 62 a 82. O sea que hubo un cambio. Hubo cambios. ¿De qué? De posición. Perfecto. Listo. Ahora decimos, ¿qué pasa con esos cambios? Ah, mire que de aquí a aquí cambió 20. ¿20 qué? 20 metros porque la información de la tabla es desde metros. ¿Listo? De aquí a aquí cambió 20, de aquí a aquí cambió 20 y de aquí a aquí cambió 20. Quiere decir que la información que se me está presentando va cambiando de 20 en 20. ¿Listo? Luego tenemos que analizar qué pasa con los cambios en el tiempo. Quiere decir que estamos analizando que hay cambios en el tiempo. ¿Listos? Entonces, ¿cómo sería? Cambios en el tiempo. Listo. Entonces decimos, de aquí a aquí hubo un cambio, hubo cambio, hubo cambio y hubo cambio. De aquí cambió 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 y de hasta ahí que es la información que nos interesa. 0,1 ¿qué? Segundos, porque el tiempo lo estamos midiendo en segundos. Ah, entonces miren lo que pasa acá. ¿Qué ocurre? Tengo cambios iguales de distancia en cambios iguales del tiempo. Uy, ¿eso qué quiere decir? Que cuando cambia regularmente la posición y cuando cambia regularmente el tiempo y esas dos están relacionadas, significa que los cambios son regulares y significa que aquí también son regulares. Cuando eso ocurre, mis queridos compañeros, cuando los cambios son regulares, tanto en una variable como en la otra, decimos que efectivamente la información que brinda es uniforme. O sea, que esta vaina es uniforme. En nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso, ¿cuál es la información? La velocidad. Lo que quiere decir que la velocidad es uniforme. Nosotros en matemáticas llamamos uniformidad como constante. Quiere decir entonces que si estos cambios son regulares y los de estos cambios son regulares, la información que en nuestro caso se llama velocidad va a ser constante. Ah, bueno, inmediatamente, sin necesidad de haber visto al señor Quicksilver y haber hecho todos los análisis descriptivos que hicimos en los videos anteriores, ya con solo la tabla yo puedo saber que el señor Quicksilver tenía una velocidad constante. ¿Por qué? Porque tuvo cambios regulares en la distancia y tuvo cambios regulares en el tiempo. Eso implica que para cambios iguales de distancia habían cambios iguales de tiempo. Entonces ya sé que la velocidad es constante. Ahora, si la velocidad es constante, puedo decir que el movimiento es uniforme. ¿Listo? Es uniforme. Ya doy información. ¿Qué pasa? ¿Puedo decir que el señor Quicksilver tenía un movimiento rectilíneo uniforme? Aquí sí es complicado, porque resulta que yo no vi la trayectoria. Fulanito de tal que me trajo la información me dijo que había observado, pero nunca me dijo cómo era la trayectoria. Entonces yo no puedo saber si el señor Quicksilver se movió en línea recta o no. Lo que quiere decir que las tablas de datos no nos brindan información de la trayectoria. O sea, no sabemos. Podemos especular que probablemente se movió en línea recta. ¿Qué podemos decir? ¿Hubo el cambio de posición? Sí, mira, comenzó en 2 y terminó en 82. Uniformemente, sí, porque los cambios eran regulares, tanto para la posición como para el tiempo. Eso implica que la velocidad es constante, y si la velocidad es constante, es un movimiento uniforme. Rectilíneo no nos consta. Ah, bueno, ¿y qué pasa? Pues resulta que usted, como ya sabe trabajar movimiento rectilíneo, pues usted dice, ah, bueno, se puede calcular la velocidad, ya sé que es constante, pero ¿cómo la calculo? Entonces, pues hay varias formas. La primera forma de calcular la velocidad en tamaño o la rapidez, si es rectilíneo, recuérdenlo. Es decir, bueno, ¿conozco los cambios en la distancia y conozco los cambios en el tiempo? Sí, mire, usted los conoce. ¿Cuáles son? En el cambio de la posición es de 20 metros y los cambios en el tiempo es de
segundos. Y eso nos da 200 metros por segundo. Ah, listo. Entonces ya lo conozco. Ah, bueno, y si quiero trabajar no con cambios o intervalos de tiempo y de distancia, sino que quiero trabajar con condiciones totales. Ah, bueno, miremos cuál fue la distancia total y el tiempo total. ¿Cuál fue la distancia total? Pues de 2 a 80 hay 80 metros. Y en tiempo, de tiempo 0 a tiempo 0,4 segundos, pues hay 0,4 segundos. ¿Cuánto me da eso? De 200 metros por segundo. Ah, listo. Pero no, resulta que yo quiero trabajar calculando la velocidad en tamaño o la rapidez a partir de sus condiciones finales e iniciales. Ah, bueno, listo, hágalo, no hay ningún problema. ¿Cuál es su condición inicial? Ah, no, miren, su condición inicial es esta. A esto lo vamos a llamar posición inicial. ¿Cuál es su condición final? Esta es mi condición final. Quiere decir que esta relación es la inicial y esta relación es la final. ¿Cómo lo haríamos entonces? Pues fácil. Tenemos posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Posición final, 82 metros. Posición inicial, 2 metros. Tiempo final, 0,4 segundos. Tiempo inicial, 0. Esto me da 200 metros por segundo. Voy a escribir aquí abajo para que no se vea tan desordenado. 200 metros por segundo. Ah, listo, mire. Tiene por qué darnos desde cualquier forma de estudio lo mismo, porque es un movimiento uniforme. O sea, que recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Listo? Pilas, cuando hablo de distancias iguales en tiempos iguales, no estoy diciendo que recorre 2 metros en 2 segundos. No, estoy diciendo que recorre intervalos de tiempo iguales en los mismos intervalos de... Perdón, recorre los mismos intervalos de distancia en los mismos intervalos de tiempo. ¿Listo? Entonces, pilas. Ah, bueno, listo. Profe, pero resulta que yo no quiero hacer eso. Yo quiero escoger posición final y posición inicial de la siguiente forma. Voy a decir, mis queridos compañeros, que yo quiero escoger este como posición final. Esta va a ser mi posición final. Y este va a ser mi posición inicial. Posición inicial. ¿Me va a dar lo mismo? Pues miremos. ¿Qué pasa con la condición? Ahorrar este pedacito. La condición nos dice, mire, el tamaño de la velocidad o la rapidez depende de la posición final menos la posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Para nuestro nuevo caso, que es la sección en negro, o los recuadros en negro, ¿cuál es la posición inicial? 62 en posición y 0,3 en tiempo. Y la final, 22 en posición y 0,1 en tiempo. Ah, bueno, entonces tenemos que su posición final es de 22 metros, menos su posición inicial es de 62 metros. ¿Listo? Tiempo. ¿Cuál tiempo le corresponde a 22? 0,1 segundos menos 0,4 segundos, menos 0,3 segundos. Listo. Ahora sí, 22 menos 62, eso me da menos 40 metros. Sobre 0,1 segundos menos 0,3 segundos, eso me da menos 0,2 segundos. Menos con menos da más, ya me lío. Y esto me daría 40 dividido 0,2, eso me da 200 metros por segundo. Entonces no hay ningún problema, se puede trabajar conociendo cualquier condición o eligiendo cualquier condición como inicial o final. No importa porque es un movimiento uniforme. Al ser uniforme me dice, no importa usted cómo lo estudie, le tiene que dar lo mismo porque siempre recorre distancias iguales utilizando los mismos tiempos. ¿Listo? Entonces así sería. Entonces mis queridos compañeros, vamos a hacer más ejemplos, pero para ir cerrando esa primera parte, a lo que voy es, yo puedo estudiar un movimiento desde la condición descriptiva, como lo hemos hecho hasta la clase anterior, pero esa información descriptiva, observando el fenómeno, midiendo el fenómeno, yo puedo recolectarla, que fue lo que ustedes han hecho en sus trabajos anteriores, llenando las tablas, y esas tablas organizan la información. Siempre tengo que mirar cuáles fueron las variables que observé, cuál es la relación que existe, ¿sí? Y recordar que toda esta columna me habla de este señor, toda esta columna me habla de este señor. Y esta relación de estos dos me habla de su información o relación, que es, para nuestro caso, la velocidad. Si el movimiento es uniforme, sea rectilíneo o no rectilíneo, yo ya sé cómo puedo encontrar matemáticamente valores o información. ¿Cuál es la relación? Velocidad, pero para este caso es que por cada segundo recorre 200 metros. Se puede hacer conociendo o estipulando posición final e inicial, condiciones totales y finales, y conociendo los intervalos de tiempo y de distancia. ¿Listo? Para el caso de movimiento uniforme, esto no necesariamente se cumple en los demás movimientos. Entonces, mis queridos compañeros, vamos a comenzar a hacer ejemplos.